Alumnas y alumnos de educación secundaria, bienvenidos nuevamente a este espacio de Aprende en Casa. Soy la profesora Laura Nicteja Argaez Mancilla y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Esta sesión será de gran utilidad y apoyo como un recurso que les facilitará desarrollar los contenidos del programa de estudios de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. El regreso a los espacios escolares está próximo. Les invitamos a seguir preparándose y atender los contenidos que fortalecerán sus aprendizajes. Sigamos tomando las medidas de prevención para cuidar la salud de todas y todos, como el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas y la sana distancia. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! En esta sesión, reconocerán la importancia de ejercer los derechos de las minorías en la vida cotidiana. Les invito a que tengan a la mano su cuaderno de notas para realizar los registros que consideren importantes, así como las hojas de color, algunas revistas, tijeras, pegamento y regla. Si no cuentan con algunos de estos materiales, no se preocupen. Pueden concluir las actividades al término de nuestra sesión. Lo importante es que hagan uso de los recursos que tengan a su alcance en casa. Si tienen discapacidad visual, dispongan sus hojas Ledger, punzón y regleta. El respeto a vivir la diferencia en sociedades democráticas permite comprender la importancia que implica el reconocimiento a la diversidad, la inclusión, el respeto, valoración, tolerancia y una cultura de paz. Una buena convivencia social favorece el respeto entre las personas y por consiguiente el reconocimiento y goce de los derechos de todas y todos. La convivencia en las sociedades democráticas incluye la relación y coexistencia pacífica de todas y todos los integrantes de un grupo o grupos de personas en un mismo espacio. Los seres humanos somos por naturaleza sujetos sociales y difícilmente podemos vivir aislados, por lo que para todas las personas es muy importante interactuar entre sí y compartir sus sentimientos, pensamientos y acciones. ¿Conocen la historia de las aventuras de Robinson Crusoe, escrita por el inglés Daniel Defoe? Es una novela que pertenece al género de ficción. Sin embargo, la historia está inspirada en un hecho verídico, las vivencias de un marino escocés de nombre Alexander Selkirk, que fue abandonado en una isla y sobrevivió en ella durante casi 5 años. La historia de Robinson Crusoe describe la aventura de un marino que sobrevivió a un naufragio, permaneciendo 28 años en una isla, aparentemente desierta. En esta isla encontró una tribu que practicaba el canibalismo, quienes tenían prisionero a un hombre que el señor Crusoe salvó de ser comido por esta tribu. Este hombre se convertiría en su fiel sirviente y amigo llamado Viernes, al cual le enseñaría muchas cosas, entre ellas hablar. Aprendió inglés, a cazar, sembrar, la elaboración y construcción de objetos para obtener recursos que les ayudaron a subsistir durante el tiempo que permanecieron en la isla. Este hombre salvó la cordura de Robinson, pues la soledad lo estaba trastornando y la presencia de Viernes le devolvió la capacidad de dialogar, compartir, trabajar y disfrutar de la compañía de otro ser humano, al valorar la cotidianidad con otra persona. ¿Se han preguntado cómo se sentirían si se encontraran solos en una isla sin poder compartir con otras personas sus sentimientos, pensamientos y forma de vida? De eso se trata la convivencia en las sociedades, de poder compartir y aprender de otras experiencias y formas de vida que nos enriquezcan y contribuyan a apreciar y valorar las características que poseemos a partir de las diferencias de raza, sexo,
ideología, cultura y costumbres. Aún con un idioma diferente, esta diversidad es una oportunidad de conocer y aprender otras formas de interacción social. Les invito a que lean este y otros géneros de la literatura para desarrollar la imaginación. Pero, por fortuna, ustedes no viven en una isla desierta. Tampoco están rodeados de una tribu caníbal. Por ello, debemos reconocer que en las sociedades requerimos formas de convivencia que nos permitan vivir en tranquilidad, aunque sabemos que no siempre funcionan bien las cosas. En la sociedad debe subsistir el respeto y reconocimiento de las libertades y derechos de todas y todos los integrantes. Es una prioridad fortalecer la interacción social basada en una cultura cívica y convivencia democrática, en el reconocimiento a la diversidad, la inclusión, donde se reconozca y respete a todas y todos los integrantes de la comunidad. Dicho reconocimiento se encuentra documentado en las leyes que amparan a la ciudadanía de casi todos los países del mundo. Esta condición de respetar y hacer respetar los derechos humanos encamina a las sociedades a trabajar para lograr el bienestar social. Uno de los propósitos de las sociedades es lograr y mantener el bien común. Pero, ¿en qué consiste el bien común y qué importancia tiene? El bien común puede entenderse como el bienestar que experimentan todas y todos los integrantes de una comunidad, que incluye una convivencia libre de violencia, la participación de todos sus integrantes para conservar un entorno seguro y el cuidado y la conservación del medio ambiente, la satisfacción de las necesidades básicas, el acceso a los servicios, el reconocimiento y ejercicio de las libertades y derechos que solo pueden alcanzarse con el compromiso y la participación de todas y todos. La búsqueda del bien común no es una responsabilidad solamente de las y los adultos. Las niñas, niños y jóvenes también pueden participar de diferentes formas para mejorar sus comunidades, respetar y hacer respetar los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes que están previstos en diferentes documentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. Nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. En un siguiente párrafo indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y plantea, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, en su título 2, capítulo 13, incisos 15 y 16, reconoce la participación, asociación y reunión de las niñas, niños y jóvenes. La participación social de las y los jóvenes, de acuerdo a su edad, implica el principio de la construcción de una conciencia cívica y un compromiso social en y para la mejora de las sociedades. Este ejercicio de participación promueve el conocimiento y ejercicio de las libertades, como la libertad de asociarse o reunirse, transitar, expresarse o reconocer sus derechos a una educación, salud, identidad, protección y bienestar socioemocional, por mencionar algunos de los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, no es posible alcanzar esta condición de satisfacción y plenitud social si antes no nos reconocemos como iguales, pero diferentes. Parece una contradicción, ¿verdad? Iguales, pero diferentes. Lo que se quiere expresar es que todas y todos tenemos acceso a las mismas oportunidades de estudio, trabajo, recreación, el goce de nuestras libertades y derechos plenos sin perder y menospreciar nuestra identidad, raíces, cultura, historia, costumbres y creencias. Debemos ser reconocidos como iguales ante la ley, pero únicos ante la sociedad, y ninguna persona tiene derecho a condicionar o atentar contra nuestra dignidad, queriendo cambiar nuestra ideología, creencias, actitudes o costumbres si éstas no atentan o ponen en riesgo a otras personas. En eso radica el pluralismo democrático. Implica la participación de todos los grupos sociales, promueve y respeta los diferentes intereses e ideas, considerándolos una fortaleza en las decisiones y organización del país, bajo el respeto de los derechos fundamentales de la población. Acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video. En la actualidad, la mayoría de los países son multiculturales, es decir, en sus territorios habitan diferentes grupos culturales. Por ejemplo, la multiculturalidad en Europa Occidental se debe, en parte, a la entrada de inmigrantes procedentes principalmente de África y Asia. Otras naciones son multiculturales desde sus orígenes, como México, Bolivia, India, Indonesia y una gran parte de las naciones africanas. Esa coexistencia de personas de diferente procedencia cultural en un mismo espacio no siempre es armoniosa, cuando se presentan actitudes de discriminación, racismo, marginación, exclusión y desigualdad. Ante ello, los países multiculturales impulsan procesos de interculturalidad. La interculturalidad promueve relaciones de igualdad entre individuos y culturas diferentes, una coexistencia con respeto, comunicación, confianza, reconocimiento recíproco, diálogo y debate, aprendizaje mutuo, cooperación, intercambio de saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos y consenso de las diferencias. El diálogo intercultural implica, entre otras cosas, que las personas estén dispuestas a relacionarse con quienes son diferentes a ellas. La interculturalidad fomenta la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos grupos sociales, de la población inmigrante, de toda la humanidad. A través del respeto y el reconocimiento de las diferencias entre personas y culturas, la identidad individual y colectiva, los saberes y aportaciones de cada cultura, los derechos humanos, las normas de convivencia y la equidad de género. Una nación intercultural debe reconocer la multiculturalidad de su población y favorecer la interacción respetuosa en un marco legal de libertad, igualdad y equidad, es decir, basada en derechos. Sin embargo, en el mundo son pocos los países que han alcanzado avances significativos en el proceso de interculturalidad, como Canadá, Suiza y Australia, en donde ningún grupo cultural margina o asimila a otro, lo que fomenta la coexistencia armónica. En el mundo, la mayoría de los países son multiculturales, resultado de la presencia de diferentes grupos culturales y la migración constante de las personas que se han desplazado de sus lugares de nacimiento hacia otras ciudades que se convierten en lugares de residencia. En consecuencia, y resultado de ello, se conforman sociedades diversas con una marcada pluralidad e interculturalidad, con la facultad de elegir a sus gobiernos y trabajar para alcanzar su desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo, esta riqueza de costumbres, formas de vida, idioma, ideología y rasgos físicos han provocado conductas negativas en algunos países del mundo, como la xenofobia, racismo, discriminación, marginación, exclusión, desigualdad, hasta alcanzar conductas de persecución y muerte por el color de la piel. ¿Cómo
¿Cómo podemos cambiar estas actitudes negativas, promoviendo una cultura de respeto, tolerancia y participación, reconociendo una pluralidad democrática en países como el nuestro? La respuesta puede ser impulsando procesos de interculturalidad, es decir, esta relación de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos más pequeños, pero con las mismas libertades y derechos de participación social en el desarrollo de México, como son relaciones de igualdad entre las personas, una coexistencia respetuosa, comunicación, confianza, reconocimiento mutuo, diálogo y debate, aprendizaje, cooperación, intercambio de saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos, consenso de las diferencias. El diálogo intercultural implica disposición de las personas a relacionarse con quienes son diferentes. La interculturalidad fomenta la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos grupos sociales, de las y los inmigrantes y en general de toda la humanidad. Esta reivindicación de los grupos minoritarios por el número de personas que los integran se obtiene mediante respeto y reconocimiento de las diferencias entre personas y culturas, la identidad individual y colectiva, los saberes de cada cultura, los derechos humanos, las normas de convivencia, la identidad de género, reconocer la multiculturalidad de su población, favorecer la interacción respetuosa basada en derechos, lograr el reconocimiento y valoración de las diferentes culturas. ¿Qué les parece si realizamos una sencilla actividad? Consulten en los medios que se encuentren a su alcance, como sus libros de texto de otros grados o asignaturas, geografía o historia, por ejemplo. Si cuentan con algún recurso tecnológico, revisen nuevamente el video que escuchamos hace un momento. Localícenlos en un planisferio o dibújenlos y escriban al pie de cada imagen una acción que las y los jóvenes realizan y deben practicar en esos países y en todos los países del mundo con la finalidad de asumir la interculturalidad. Compártanlo posteriormente con su profesora o profesor. México es un país que tiene una población diversa, como resultado de la herencia que nos han dejado los pueblos originarios que fundaron y dieron origen a nuestra cultura. Esta nación plural y diversa se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 2, que a la letra dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. La pluralidad es importante en todas las sociedades, más allá de la diversidad cultural. Nuestro país no solo se ha enriquecido con los pueblos que nos han dejado un legado cultural. Nuestro país experimenta un flujo migratorio constante proveniente de Sudamérica principalmente, de Europa y Asia, que han establecido su residencia en México, conservando sus identidades y enriqueciendo la convivencia y coexistencia social como resultado de esta interculturalidad. Es importante señalar
que la simple coexistencia no es un indicador de interculturalidad, porque para que ésta exista es necesario el respeto, el diálogo cultural, la escucha y la convivencia. Existen grupos que se ven en la necesidad de aislarse para protegerse, principalmente de la discriminación. Otro aspecto que favorece la interculturalidad es la empatía. Comprender y apoyar a las personas que llegan a incorporarse a grupos, mediante la comprensión y el respeto de sus costumbres. Interesarnos por lo que las personas experimentan en un contexto distinto fortalece el diálogo intercultural, la relación y por ende la armonía en la interacción. La relación intercultural se fortalece cuando nos sentimos apoyados no solo por las personas que nos rodean, sino por el apoyo de las leyes y las autoridades que las regulan para favorecer un ambiente incluyente libre de cualquier forma de segregación o exclusión. Quizás el ejemplo más claro de segregación ha sido el exterminio de los judíos promovido por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, o los movimientos y sistemas políticos raciales como el Ku Klux Klan o el Apartheid en Estados Unidos y Sudáfrica respectivamente. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Realicen un ejercicio comparativo a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué rasgos identifican que compartimos con personas de otros lugares? Por ejemplo, con personas que viven en Sudamérica o en Europa. ¿Qué grupos culturales o regionales identifican en nuestro país? ¿Qué valores reconocen al convivir con personas distintas a ustedes? ¿Qué artículo de la Constitución garantiza el respeto a los derechos y libertades de los pueblos indígenas? ¿Por qué México se considera una nación plural y diversa? Registren las respuestas en su cuaderno utilizando el organizador que ustedes elijan. La diversidad cultural es una característica que distingue a las sociedades. La movilidad y dinámica social enriquece los territorios con la multiplicidad de la cultura. México se caracteriza por una pluralidad que respeta y defiende las libertades de los pueblos indígenas,
de los grupos minoritarios y de todas las personas que reconocen que las diferencias nos acercan y que somos parte de una coexistencia social que debe garantizar un trato digno para todos los seres humanos, que lucha todos los días por erradicar los estereotipos, el racismo, los prejuicios, mediante el diálogo cultural y la empatía. La pluralidad contribuye a la interculturalidad bajo la premisa del respeto, sin tratar de imponer una forma de vida sobre la otra. Por el contrario, con la disposición de aprender de las otras y los otros, fortaleciendo un sentido de pertenencia a la humanidad, mediante acciones que contribuyan a reformar las leyes y garantizar la cooperación internacional. Les invito a revisar su libro de texto para ampliar la información y las reflexiones que hicimos a lo largo de la sesión con respecto a la importancia de la pluralidad, la interculturalidad y la multiculturalidad, así como del respeto y la valoración de las formas de identidad cultural, étnica, religiosa y sexual para garantizar el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por descubrir. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.